La hija del millonario no estaba ciega, y solo la empleada se dio cuenta. Ay, mis reinas, qué gusto sentarnos a echar este chismecito juntas. Siéntense, pónganse cómodas, que la historia de hoy está para pensarse. ¿Alguna vez se han puesto a reflexionar, así, mientras le sacan brillo a un piso de mármol que vale más que mi casa entera, que es lo que de verdad, pero de verdad, le dibuja una sonrisa a un niño? Una se la pasa metida en estas mansiones que parecen castillos, viendo entrar y salir coches que ni en las películas, y a veces una piensa que esta gente lo tiene todo, que el dinero les arregla la vida. Pero no, muchachas, qué equivocadas podemos estar. A veces, en estas casas tan enormes y tan frías, lo que más falta es lo que a nosotras, allá en nuestros hogares chiquitos pero calientitos, nos sobra. El calorcito de la familia, el olor a comida hecha con amor, un abrazo que te reinicia el alma. La historia que les voy a contar hoy es de esas que se quedan tejidas en el corazón. Un secreto que vi con estos ojitos que un día se han de comer los gusanos, y que las va a hacer dudar de todo lo que una cree saber sobre la gente de dinero, sobre lo que es el verdadero éxito y sobre las cosas que de verdad importan en esta vida. Así que arrímense el banquito, sírvanse un cafecito o un tecito, que les voy a contar como una simple empleada de limpieza. Sí, una de las nuestras, una mujer con las manos cansadas de tanto trabajar y su delantal bien puesto, consiguió algo que un millonario con todo su poder y toda su fortuna no pudo lograr en meses y meses de intentos. Le devolvió la luz a la mirada de dos angelitos que ya se habían olvidado de cómo sonreír. Y si a ustedes les gustan estas historias que nos apapachan el alma y nos hacen sentir que no estamos solas, no se les olvide, por favor, darle un poquito de amor a nuestro canal, Cuentos que enamoran. Que para eso estamos aquí, para hacernos compañía y compartir nuestras penas y alegrías. Acuérdense que aquí les traemos un chismecito nuevo todos los días. Regálenme un like si les va gustando el cuento, y no sean malitas. Déjenme los comentarios desde qué rinconcito del mundo nos están escuchando y qué hora es por allá, para que la sienta yo más cerquita. Miren, en esa casa se decía, y se creía a pie juntillas, que la hija del multimillonario había nacido completamente ciega. Por años, créanme, nadie se atrevió a dudarlo. Ni los doctores con todos sus títulos, ni el personal de servicio que la veía todos los días, ni siquiera su propio padre, el patrón. La pobre niña vivía en un silencio que calaba los huesos, como desconectada del mundo, escondida en una mansión que, les juro, estaba llena de secretos en cada rincón. Pero todo, absolutamente todo, cambió el día que contrataron a una nueva empleada para la limpieza. Ella no era doctora, ni terapeuta, ni ninguna especialista. Era solo una mujer, una de nosotras, que sabía hacer algo que los demás habían olvidado: prestar atención. Lo que ella notó, mientras hacía su trabajo en silencio por los pasillos de esa casa, iba a desenredar años y años de mentiras. Iba a poner de cabeza el pasado de una familia muy poderosa y sacaría a la luz una verdad que había estado enterrada, bien enterrada, desde el mismísimo día en que nació la pequeña. Lo que para ella comenzó como un simple trabajo para ganarse el pan, se convirtió poco a poco en una misión personal. Y lo que descubrió, ay, amigas, lo que descubrió sorprendería a todos, pero sobre todo al hombre que pensaba que lo había hecho todo, absolutamente todo, para proteger a su única hija. El patrón de esa casa era el señor Javier Montesinos. Un hombre de esos que se nota que son poderosos, una figura muy importante en el mundo de los agronegocios, de esos que manejan tierras y cosechas y exportan a otros países. Era conocido por haber juntado una fortuna inmensa a base de trabajar duro y de tomar decisiones muy astutas, muy inteligentes. Pero, como siempre pasa en estas casas, detrás de esa fachada de éxito y de poder, el señor vivía una vida completamente diferente, una vida muy solitaria. Residía en una mansión grandísima y silenciosa, alejada de la ciudad, donde vivía solito con su única hija, la pequeña Clara. La casa era de esas que te quitan el aliento, con muebles carísimos que a una le da miedo hasta sacudir,
unos ventanales de cristal enormes que iban del piso al techo y unos pasillos larguísimos y vacíos donde tus pasos hacían eco. Pero a pesar de tanto lujo, la casa se sentía fría, sin vida, como un museo donde nadie vive de verdad. El señor Javier había perdido a su esposa en un accidente de avión 5 años atrás, apenas unos días después de que naciera su hijita, la pequeña Clara. Esa tragedia, tan repentina y tan cruel, rompió algo dentro de él. Se notaba a leguas. Por eso había elegido vivir tan lejos de todo y de todos, no porque le gustara la paz del campo, sino porque sentía que ya no podía enfrentar al mundo, a las miradas de lástima de la gente. Toda su vida, todo su mundo, ahora giraba únicamente en torno a Clara. Ella era la única persona que de verdad le importaba en este mundo, y él hacía todo lo posible, y lo imposible, por darle todo lo que pudiera necesitar. Pero la condición de Clara hacía las cosas muy, muy difíciles. Desde el día en que nació, los doctores le dijeron que era ciega. Y el señor Javier, en el fondo de su corazón, se culpaba a sí mismo por eso. Sus días estaban llenos de rutinas silenciosas, de una tristeza que se le había metido en los huesos y de una preocupación constante por el futuro de su hija. A pesar de que esa mansión estaba llena de todos los lujos que se puedan imaginar y de aparatos y herramientas especiales para ayudarla, la pequeña Clara no parecía reaccionar a casi nada. El patrón había contratado a los mejores terapeutas, a tutores privados e incluso había traído especialistas de otros países, gastando dinerales, con la esperanza de que alguien pudiera llegar a ella, que alguien pudiera despertar algo en su interior. Pero nada cambió. Nada de nada. La niña, Clarita, rara vez hablaba. No jugaba, no se reía. La mayor parte de su tiempo se la pasaba sentada solita, muchas veces junto al gran ventanal de la sala, como si sintiera la brisa en su carita y escuchara los sonidos que venían de lejos. Sus ojitos, aunque le habían dicho que eran ciegos, siempre miraban hacia el vacío, sin enfocarse en nada en particular. Era como si ella viviera en su propio mundo, un mundo chiquito y silencioso al que nadie más podía entrar. El señor Javier, muchas veces, se sentaba al otro lado de la habitación, nomás observándola en silencio, y en su cara se veía una impotencia que partía el alma. Le leía cuentos, a veces le contaba historias de su mamá, a la que no conoció, incluso le ponía música clásica, pero ella casi nunca reaccionaba. Solo de vez en cuando, inclinaba un poquito la cabeza o fruncía el ceño, y esos pequeños gestos, tan chiquitos, eran todo lo que él podía aferrarse para no perder la esperanza. Se preguntaba constantemente, se le notaba en la mirada, si ella sabría quién era él, si sentiría su presencia, si sentiría algo de verdad. A sus 42 años, el señor Javier ya se veía mayor de lo que era. La tristeza, amigas, es algo que te envejece por dentro y por fuera, y a él se le notaba que le había pasado la factura. Su barba, antes negra y bien cuidada, ya se le estaba pintando de canas y sus ojos se veían cansados casi todo el tiempo. Sus movimientos eran lentos, siempre pensativos, como los de alguien que siente que siempre lleva un peso muy grande sobre los hombros. Se había alejado de sus amigos, ya no iba a reuniones sociales, ni a cenas de negocios, y había delegado casi todas las responsabilidades de sus empresas a otras personas. Es que no se animaba, no podía, a dejar a Clara sola por mucho tiempo. Cada mañana era la misma rutina, una rutina estricta, pesada y silenciosa. Le ayudaba a Clarita a vestirse, le preparaba el desayuno con sus propias manos, con un cuidado que conmovía, y la guiaba por la casa durante el día. Intentaba diferentes cosas para tratar de conectar con ella, de sacarla de ese mundito suyo. Le daba a oler flores del jardín, le ponía diferentes telas y texturas en las manos, le ponía música de todo tipo, desde clásica hasta canciones de cuna, pero nada, de verdad, nada parecía funcionar. A veces, cuando creía que nadie lo veía, una lo cachaba y se le veía que tenía momentos de enojo, de una frustración que le salía del alma. Culpaba al destino, a los doctores que no le daban respuestas, o se culpaba a sí mismo, que yo creo que era lo que más hacía.
Muchas veces. Y esto a mí se me quedó muy grabado, yo lo llegué a ver que miraba a Clara mientras ella estaba sentadita y le susurraba disculpas. Perdóname, mi amor, le decía, como si la niña pudiera oír la culpa que le pesaba tanto en el corazón. Porque él sentía que, con todo su dinero y todo su poder, no podía arreglar lo que él veía como el mayor fracaso de su vida, el dolor y el silencio de su única hija. El personal que trabajaba en la mansión era muy poquito y muy discreto. Todos respetaban la privacidad del señor Javier y casi no hablaban con él a menos que fuera estrictamente necesario. La mayoría ya llevaba muchos años trabajando ahí, y habían visto a Clara crecer sin que hubiera muchos cambios en ella. A veces, entre nosotros, en la cocina, hablábamos en voz baja sobre ella, compartiendo cositas que notábamos, que a veces tarareaba una melodía muy bajito por la noche, o que siempre buscaba el mismo osito de peluche por las tardes para abrazarlo. Pero para el señor Javier, esos momentitos eran como pequeñas gotitas de agua en un pozo que estaba completamente seco. Él quería más. Él quería que su hija hablara, que sonriera, que le demostrara que de verdad estaba ahí, presente en este mundo. A veces, se sentaba a su lado en el sillón y simplemente le hablaba. Le contaba de su día en la oficina, de las juntas, de los problemas. Le contaba recuerdos de su mamá, de cómo se habían conocido, de lo mucho que la había amado. O incluso le describía las cosas que estaban pasando afuera de la ventana, el color de las nubes, los pájaros en los árboles. Él esperaba, con toda su alma, que algo de lo que le dijera provocara una respuesta, una reacción, por pequeña que fuera. Pero Clara casi siempre se quedaba en silencio, solo asintiendo de vez en cuando o girando un poquito la cabeza. Y el señor Javier se aferraba a esas señales, esperando, queriendo creer que significaban mucho más de lo que parecían. La casa misma, tan grande y tan lujosa, se había convertido en un símbolo de todo lo que el patrón había perdido. Era una casa lo suficientemente grande para una familia numerosa y feliz, pero solo 2 personas vivían ahí, 2 almas solitarias en un palacio de silencio. Cada cuarto guardaba un recuerdo o una pizca de una esperanza que nunca se cumplió del todo. El cuarto del bebé, por ejemplo, nunca había cambiado desde que la señora lo arregló. Todavía estaba decorado exactamente como su esposa lo había diseñado antes de que naciera Clara. Con colores suaves en las paredes, patrones de animalitos pintados a mano, una mecedora que seguía cerca de la cuna, como esperando a que alguien la usara. El señor Javier nunca había movido ni un solo mueble de ahí después del accidente. A veces, una lo veía entrar y quedarse ahí un rato, solito, de pie en medio de la habitación, aferrándose a los recuerdos que no podía soltar. Pero Clara nunca mostró el más mínimo interés en esa habitación. No la exploraba, no hacía preguntas, ni siquiera parecía entender lo que era ese lugar. El señor Javier ya casi había aceptado esta vida extraña y silenciosa, pero en el fondo, muy en el fondo, todavía creía que algo podía cambiar. Leía cada nuevo estudio que salía sobre el desarrollo de los niños, buscaba en Internet, hablaba con doctores nuevos y probaba nuevas técnicas que le recomendaban, pero cada intento terminaba siempre en la misma decepción. Aún así, se negaba a rendirse por completo. Y así pasaban los días, uno tras otro, lentos, pesados y casi siempre en un silencio que dolía. El patrón seguía completamente dedicado a Clara, aunque apenas dormía y rara vez sentía un momento de paz. Todavía guiaba su manita durante las comidas, la sostenía con una ternura infinita mientras caminaban por el jardín, y le susurraba cuentos para dormir con una voz llena de dolor y de un amor inmenso. Y Clarita permanecía en silencio, su carita mostrando muy poca expresión. Su mirada siempre vacía y distante. Sin embargo, de vez en cuando, y esto era lo que lo mantenía a flote, apoyaba su cabecita contra el pecho de su papá, solo por unos segundos. Y esos pequeños momentos, amigas, le daban al señor Javier la fuerza para seguir adelante un día más. Él no sabía qué les deparaba el futuro, pero se había hecho la promesa a sí mismo y a su esposa en el cielo de protegerla, pasara lo que pasara. En esa solitaria mansión, llena de las sombras del pasado,
El señor Javier Montesinos vivía cada día por esa niña silenciosa que nunca pedía nada. Su hija Clara, que todavía se sentaba en silencio, siempre con la misma mirada, vacía. Y entonces, a esa casa tan triste, llegó Elena. Elena Torres. Una muchacha de 27 años que, pobrecita, también venía cargando su propio dolor. Hacía poquito que había pasado por uno de los momentos más difíciles de su vida. Había perdido a su hijita recién nacida, apenas unas semanas después del parto. Los doctores, como a veces pasa, no supieron explicarle exactamente qué fue lo que salió mal, y los días que siguieron a esa pérdida estuvieron llenos de confusión, de una tristeza profunda y de un silencio que dolía. Elena vivía en un barrio pequeño, humilde, en las afueras de la ciudad. No tenía pareja ni familia que viviera cerca, y trabajaba en lo que podía para poder pagar sus cuentas. Vio el anuncio para el trabajo de limpieza en la mansión Montesinos en un periódico, mientras estaba sentada en una de esas salas de espera llenas de gente. Solicitó el puesto sin pensarlo mucho. Yo creo que una parte de ella solo quería estar en un lugar nuevo, lejos del dolor que se había quedado pegado en las paredes de su pequeño apartamento. La mansión era tranquila y estaba como escondida, con unos portones grandísimos y unos caminos de entrada muy largos. Cuando Elena llegó para la entrevista, se sentía nerviosa, pero también muy concentrada. No iba vestida de forma elegante, para nada, solo iba limpia y ordenada, como vamos una a buscar trabajo. El señor Javier Montesinos le abrió la puerta él mismo, lo que a ella la sorprendió mucho. Se veía serio, cansado y con una mirada muy observadora, pero no le pareció antipático. El patrón ya había entrevistado a varias personas para ese puesto de limpieza. La mayoría tenía excelentes referencias y mucha experiencia profesional, pero siempre había algo que a él no le cuadraba. O eran demasiado habladoras, o se sentían muy frías, o se ponían incómodas cuando estaban cerca de Clara. Pero cuando Elena entró, él notó su postura tranquila y sus ojos serenos. Ella no intentó impresionarlo con palabras, y no habló más de lo necesario. Había algo diferente en su presencia. No se asustó por el silencio de la casa. Miró a su alrededor con respeto, no con la curiosidad del chismoso, sino con una comprensión silenciosa. Durante la entrevista, el señor Javier le preguntó sobre su experiencia y ella respondió con claridad, aunque de forma breve. Él notó la forma en que hablaba, directa y sencilla, pero con una cierta suavidad en la voz. En un momento, ella hizo una pausa y le dijo que hacía poco que había perdido a un hijo. No le dio más detalles. Y el señor Javier nomás asintió con la cabeza, sin preguntar nada más. Pero esa única frase hizo que él la mirara de una manera diferente. Vio algo en su rostro, una mezcla de dolor y de fortaleza. Y vio que ella no intentaba ocultar ninguna de las dos cosas. El primer día de trabajo de Elena comenzó muy temprano. Uno de los otros empleados le dio un breve recorrido por la casa y le explicó el horario de limpieza. El señor Javier se mantuvo distante, pero fue educado con ella. La mansión era enorme, con muchísimas habitaciones que casi no se usaban y que estaban siempre a oscuras. Elena se concentró en su trabajo, moviéndose de un cuarto a otro sin hacer ruido, con mucho cuidado. Hacia el mediodía, le dijeron que podía tomar un breve descanso en la cocina. Y fue entonces, en ese preciso momento, que vio a Clara por primera vez. La niña estaba sentada en silencio, muy quieta, cerca de una ventana, sosteniendo un pequeño peluche suave en sus brazos. Tenía la cabeza ligeramente inclinada y su carita parecía distante, casi sin ninguna expresión. Elena se quedó en la puerta de la cocina por un momento, nomás observando en silencio. Nunca en su vida había visto a un niño tan quieto, tan ausente. Y había algo en Clarita que la conmovió al instante. No era solo el hecho de que le dijeran que era ciega, sino la forma en que parecía tan desconectada de todo lo que la rodeaba. Elena no dijo nada. Simplemente se sentó en silencio al otro lado de la habitación y se tomó su descanso. Y aunque no cruzaron ni una palabra, ella sintió que había algo diferente en esa niña. No era solo ceguera, era una soledad profundísima.
Durante los días que siguieron, Elena continuó con su trabajo con mucho cuidado y respeto. No intentó forzar ninguna conversación, ni con el patrón ni con los otros empleados, ni hacer preguntas innecesarias. Ella limpiaba, organizaba y seguía las instrucciones que le daban. Pero, como comenzó a notar pequeños detalles sobre Clara que los demás parecían no ver. Se dio cuenta de que la niña rara vez respondía a los sonidos fuertes, pero a veces se detenía y giraba ligeramente la cabeza cuando Elena entraba en la habitación sin hacer ruido. Una vez, mientras estaba limpiando los estantes, a Elena se le cayó un paño al suelo. El suave golpecito hizo que Clara se sobresaltara un poco. Elena se disculpó en voz baja: «Perdón, mi niña», aunque sabía que Clara no podía verla. Con el tiempo, Elena se dio cuenta de que Clara respondía más a los movimientos tranquilos y constantes, y a las voces suaves. También notó que el resto del personal mantenía su distancia de Clarita, haciendo todo lo posible por no molestarla, como si le tuvieran miedo. Elena, sin embargo, se sintió atraída hacia la niña de una manera que no podía explicar del todo. No veía a Clara como una niña rota o extraña. Veía a una niña que necesitaba mucho más que cuidados básicos, necesitaba conexión, necesitaba cariño. Y Elena, que venía cargando el peso de su propia pérdida, comenzó a sentir un silencioso sentido de propósito en esa casa tan fría. Una tarde, mientras Elena estaba doblando sábanas limpias en el pasillo, cerca de la habitación de Clara, escuchó un pequeño sonido. Era como un zumbido muy bajo, casi como un susurro. Con curiosidad, se detuvo y aguzó el oído. Era Clarita. Estaba sentada en el suelo, no muy lejos de su puerta, y estaba tarareando una melodía sin una tonada clara. Elena no la interrumpió. Simplemente se sentó cerca, en el suelo, y continuó con su tarea. Después de unos minutos, Clara dejó de tararear. Luego, lentamente, gateó hacia el pasillo, con sus manitas pequeñas buscando la pared para guiarse. Elena se levantó en silencio y, sin decir nada, le ofreció su mano. La manita de Clara se detuvo en el aire y se quedó suspendida cerca de la mano de Elena. Luego, con mucho cuidado, como si tuviera miedo, Clara tocó los dedos de Elena. Ese momento, aunque fue muy breve, se sintió increíblemente importante. Elena no habló, no se movió, solo dejó que Clara le sostuviera la mano por un instante. Ese contacto silencioso le dijo a Elena mucho más que cualquier palabra. Significaba confianza, o al menos, curiosidad. A partir de ese momento, Elena se aseguró de pasar más a menudo por donde estaba Clara, o para molestarla, sino solo para que sintiera su presencia. El señor Javier notó el cambio. Aunque Elena no le dijo nada, él vio que Clara comenzó a moverse un poco más durante el día. Ya no pasaba todo su tiempo sentada cerca de la ventana. A veces se sentaba en el pasillo, o cerca de la cocina, desde donde se podía ver a Elena trabajando. El patrón le preguntó a Elena una noche que cómo iban las cosas. Y ella le respondió con honestidad, diciéndole que Clara le recordaba a alguien que había perdido, pero que no quería reemplazar a nadie, que solo quería ayudar. El señor Javier no respondió de inmediato. La miró por un largo momento. Luego, asintió lentamente. Él no era una persona que confiara fácilmente en los demás, pero podía ver en los ojos de Elena que ella no estaba fingiendo. No había lástima en sus acciones, solo una atención silenciosa y un cuidado que se sentía de verdad. Esa noche, después de que Elena se había ido a su habitación, el señor Javier se quedó parado afuera de la puerta de Clara por un rato. Observó a su hija dormir y notó un ligero cambio en su respiración. Era más profunda, más tranquila. Por primera vez en mucho tiempo, algo, por pequeño que fuera, había cambiado en esa casa. La llegada de Elena no había arreglado nada todavía, pero había comenzado algo nuevo. Un día, Elena estaba limpiando los estantes en la habitación de Clara, tomándose su tiempo, trabajando en silencio como siempre. Siempre trataba de no molestar a la niña, especialmente cuando Clarita estaba sentada en su rincón habitual, en el suelo,
sosteniendo ese mismo oso de peluche gastado que nunca soltaba. Elena ya había aprendido que Clara prefería el silencio, o al menos, un ambiente tranquilo y sin sobresaltos. Pero ese día, mientras se estiraba para limpiar detrás de un baúl de madera que estaba en un rincón, se detuvo de repente. Escuchó algo muy suave, casi como un susurro. Al principio pensó que se lo había imaginado. Se giró ligeramente y miró a Clara. La pequeña niña estaba moviendo suavemente los labios, murmurando algo mientras abrazaba fuertemente el oso de peluche contra su pecho. Elena se inclinó un poquito, lo suficiente para poder escuchar. La voz de Clara era lenta y apenas se oía, pero era real. No solo estaba haciendo sonidos, como otras veces, estaba hablando. Aunque las palabras no eran claras. Elena se mantuvo en silencio, sin moverse, no queriendo interrumpir ese momento tan íntimo. Sus ojos se enfocaron en el rostro de Clara y algo en su expresión llamó la atención de Elena. Había emoción ahí. Se dio cuenta de que la niña no estaba simplemente ciega y desconectada. Había mucho más sucediendo debajo de esa superficie de calma. Elena retrocedió lentamente y se sentó en el pequeño sillón que estaba cerca del tocador. Desde ese ángulo podía observar a Clara sin que ella sintiera su mirada, sin ponerla nerviosa. Mientras Clara continuaba susurrando suavemente, Elena notó algo extraño. La cabeza de Clara se movía ligeramente cada vez que había un sonido, aunque fuera mínimo. Un crujido en el suelo de madera, el movimiento de una cortina con el aire, el zumbido distante de una aspiradora en otro cuarto. Clara reaccionaba a todo ello con movimientos sutiles y muy precisos. Sus oídos estaban tan afinados que parecía que podía dibujar un mapa de toda la habitación solo con escuchar. Elena observó en silencio, tratando de no sacar conclusiones demasiado rápido, pero las reacciones de la niña parecían casi demasiado agudas, demasiado precisas, para alguien que supuestamente nunca había visto nada en su vida. Elena se levantó lentamente y caminó sobre la alfombra para no hacer ruido. La cabeza de Clara se giró en su dirección incluso antes de que ella llegara al centro de la habitación. La niña no habló, pero claramente sintió el movimiento. Elena colocó un juguete en el suelo y lo empujó suavemente. El cuerpo de Clara se movió de nuevo, esta vez girándose hacia el lugar exacto de donde provenía el sonido. Elena comenzó a probar cosas, muy suavemente. Abrió un cajón pequeño y luego lo cerró lentamente. Dio un paso ligero y luego golpeó su zapato contra el piso. Y cada vez, Clara reaccionaba. Era algo pequeño. A veces solo un tic de la cabeza o una inclinación de la barbilla, pero siempre era preciso, siempre en la dirección correcta. Elena comenzó a preguntarse si Clara usaba solo su oído o si había algo más. Decidió probar con algunos juguetes. Algunos tenían botones que hacían sonido, otros tenían diferentes texturas, pero un juguete que recogió tenía luces que se prendían y se apagaban. Lo encendió y lo apuntó hacia la pared por accidente. Clara no respondió. Y eso tenía sentido, pensó Elena. Era ciega, después de todo. Pero luego Elena sacó su teléfono para ver la hora y, por accidente, encendió la linterna. El haz de luz cruzó justo frente a la cara de Clara por solo un segundo. Y en ese instante, Elena creyó ver un movimiento. Los párpados de Clara se movieron. Sus pupilas se desplazaron ligeramente. Fue algo rapidísimo y muy débil, pero sucedió. El corazón de Elena dio un vuelco y se quedó quieta, observando de cerca, sin estar segura de lo que acababa de ver. Elena apagó la linterna y esperó un momento. Luego la encendió de nuevo y movió suavemente su teléfono de lado a lado, frente a la cara de Clara. La niña no movió la cabeza, pero sus ojos parpadearon de nuevo, como si estuvieran tratando de seguir algo. No era un movimiento fuerte ni enfocado, pero estaba ahí. Era algún tipo de reacción. Elena se acercó un poco más y repitió el movimiento. La expresión de Clara no cambió, siguió igual de serena. Pero sus ojos se movieron ligeramente de nuevo, siguiendo la trayectoria de la luz solo por un segundo. Elena retrocedió y se sentó, confundida y sorprendida. ¿Podría ser que Clara realmente pudiera ver algo? Aunque fuera solo una pequeña cantidad de luz.
Ella no era doctora, pero esto no parecía la respuesta de alguien que es completamente ciego. No tenía sentido. Los médicos habían dicho que Clara era completamente ciega de nacimiento. Elena pensó intensamente. Tal vez fue un reflejo, tal vez fue solo una casualidad, se dijo a sí misma. Pero ella había estado ya mucho tiempo cerca de Clara, lo suficiente como para saber la diferencia entre una casualidad y una reacción. Y esto se sentía real. Un escalofrío repentino le recorrió todo el cuerpo. Miró a Clara, que ahora estaba sentada en silencio de nuevo, frotando suavemente sus deditos sobre la oreja de su osito de peluche. La niña parecía tranquila, como si no se hubiera dado cuenta de lo que acababa de pasar. Elena no sabía qué hacer. ¿Debía decírselo al señor Javier de inmediato? ¿O debía esperar y volver a intentarlo más tarde para estar completamente segura? Muchos pensamientos pasaron por su mente en ese momento. No quería darle falsas esperanzas a nadie, y menos al patrón, que ya había sufrido tanto. Pero al mismo tiempo, no podía ignorar lo que había visto. No era solo un sentimiento, era un movimiento, una reacción, algo que no había sucedido antes. Elena apagó la linterna de su teléfono y lo guardó en su bolsillo. Se sentó en silencio y solo observó a Clara por unos minutos más. La pequeña niña comenzó a susurrar de nuevo, sosteniendo su oso bien cerca, sus labios moviéndose lentamente. Elena se quedó ahí, quieta y en silencio, sintiendo una extraña mezcla de miedo, de curiosidad y de algo más, de esperanza. Por primera vez, sentía que algo nuevo podría ser posible, algo que nadie en esa casa había esperado jamás. A medida que la habitación se volvía más silenciosa, Elena terminó de limpiar el último rincón cerca de la estantería de Clara. Su mente todavía estaba acelerada, tratando de darle sentido a lo que acababa de ver. Miró a Clara una vez más antes de salir de la habitación. La niña ahora estaba sentada en la misma posición, sosteniendo su oso de peluche y susurrando suavemente para sí misma. Elena la observó un momento más, congelada en sus pensamientos. No quería asumir nada todavía, pero algo había cambiado ese día, algo muy importante. Ya fuera luz, movimiento o solo una reacción, fue suficiente para que Elena se detuviera y sintiera una pequeña chispa de posibilidad. Cerró suavemente la puerta detrás de ella y caminó por el pasillo, planeando sus próximos pasos. Tal vez lo intentaría de nuevo mañana con otra luz. Tal vez hablaría con el señor Javier con mucho cuidado, sin causar ninguna alarma. Pero por ahora, se lo guardó para sí misma. De vuelta en la habitación de Clara, la niña se sentó quieta, abrazando a su oso y susurrando palabras que solo ella podía oír, mientras Elena se aferraba al momento que acababa de pasar. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal Cuentos que Enamoran. Publicamos videos todos los días. Y dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios contándonos desde dónde nos escuchas y a qué hora. Elena no podía quitarse de la cabeza ese momento con la linterna. Lo repasaba una y otra vez en su mente. Había visto los ojos de Clara moverse, no una, sino 2 veces. Los movimientos eran muy leves, casi imperceptibles, pero estaban ahí. Y eso no coincidía para nada con lo que le habían dicho sobre la condición de Clara. Se suponía que la niña era completamente ciega desde su nacimiento. Eso es lo que los médicos con todos sus estudios habían dicho. Eso es lo que el señor Javier, su propio padre, creía con todo su corazón. Pero Elena, con sus propios ojos, había visto algo diferente, y ahora necesitaba, de verdad necesitaba, saber más. A la mañana siguiente, después de terminar sus tareas habituales en la cocina y la sala, regresó a la habitación de Clara. La encontró sentadita en su lugar de siempre, en la suave alfombra cerca de la ventana. Elena actuó de la manera más casual que pudo. Se puso a limpiar los estantes cercanos, a doblar una manta, moviéndose por el cuarto como si fuera cualquier otro día. Luego, sin hacer el más mínimo ruido, abrió lentamente la ventana, solo un poquito. Una brisa fresca entró en la habitación. No fue nada fuerte,
solo un ligero cambio en el aire y, sobre todo, en el brillo de la luz. Y Clarita giró la cabeza ligeramente en esa dirección. No fue un movimiento brusco, pero fue definitivo. Elena se quedó quieta como una estatua. Eso no fue un sonido, pensó para sus adentros, eso no fue un toque, fue una reacción a la luz. Más tarde ese día, Elena intentó otro pequeño experimento. Esperó hasta que Clara estuviera sentada tranquilamente en el pasillo, sosteniendo su osito de peluche como de costumbre. Elena tomó su teléfono de nuevo y encendió la linterna, fingiendo que estaba arreglando algo cerca de un gabinete. Luego, movió lentamente la mano de un lado a otro entre la luz y la cara de Clara, proyectando sombras claras que bailaban en la pared. Hizo esto varias veces, asegurándose de no hacer ningún ruido ni movimiento brusco que pudiera delatarla. Clara no reaccionó de inmediato. Pero después de unos segundos, sus ojos siguieron una de las sombras. Fue un movimiento chiquito, casi como un reflejo. Elena lo repitió con más cuidado, más lento esta vez. Y de nuevo. La mirada de Clara se desvió apenas, pero lo hizo. El corazón de Elena comenzó a latir más rápido. Esto ya no era una coincidencia. Había una conexión clara entre los ojos de Clarita y los cambios de luz. No era una visión enfocada, no, pero tampoco era la nada absoluta que le habían descrito. Elena se sentó al otro lado del pasillo después y, en una libretita que llevaba, anotó todo lo que había visto. Quería llevar un registro de cada prueba, de cada reacción, por pequeña que fuera. Los siguientes días estuvieron llenos de más de estos experimentos silenciosos. Elena nunca le habló a nadie de lo que estaba haciendo. No quería alarmar al señor Javier, ni mucho menos hacerle pensar que se estaba tomando atribuciones que no le correspondían. Pero en el fondo de su corazón, sentía que algo no estaba bien. Continuó probando las respuestas de Clara con muchísimo cuidado. Pequeños destellos de luz, movimientos rápidos, cambios en el brillo de la habitación. Y Clara seguía reaccionando un poquito cada vez. Estas reacciones no eran fuertes ni consistentes, pero seguían ocurriendo. Y eso fue suficiente para convencer a Elena de que no se lo estaba imaginando. Una tarde, mientras estaba ordenando los gabinetes del baño, de esos que casi nunca se usan, Elena notó una caja de madera vieja, colocada hasta el fondo, detrás de unas toallas. Como una es curiosa, la sacó. Dentro había varios frascos pequeños de gotas para los ojos. Las etiquetas estaban ya viejas, parcialmente despegadas, pero pudo leer el nombre de un médico, un nombre antiguo que no le resultaba familiar. Cada frasco tenía fechas que se remontaban a varios años atrás. No había instrucciones claras ni se indicaba para qué eran, solo la dosis. Claramente, se habían usado durante mucho tiempo, quizás a diario. Elena revisó las fechas de nuevo. Algo en todo eso no le gustaba, le daba mala espina. Tomó uno de los frascos y lo miró de cerca. No se parecía a las gotas para los ojos normales, para las alergias o para la resequedad. En la etiqueta había términos científicos que ella no reconocía. Buscó el nombre del medicamento discretamente en su teléfono, cuando no había nadie cerca, y lo que encontró le revolvió el estómago. El compuesto principal se usaba en tratamientos para reducir la presión en los ojos, pero también se había informado, en casos muy raros, que afectaba la respuesta de la pupila e incluso la sensibilidad a la luz y se usaba por mucho tiempo, especialmente en niños. No había ninguna información sobre por qué Clara las había estado usando, o si siquiera las necesitaba de verdad. Elena comenzó a preguntarse si alguien había cometido un error terrible, o peor aún, si Clara había sido mal diagnosticada desde el principio. ¿Podrían esas gotas haberle estado bloqueando la poquita visión natural que tenía durante todos estos años? Elena todavía no podía responder a eso, pero sabía una cosa con certeza: esto no era normal. Volvió a colocar los frascos exactamente donde los encontró y tomó nota de todo lo que vio en su libretita. Su preocupación crecía al mismo ritmo que sus preguntas. Esa noche, Elena se acostó en la cama pero no pudo dormir, pensando en qué debía hacer. No quería acusar a nadie de nada, y menos sin pruebas.
Tal vez había una razón médica real para esas gotas. Tal vez el médico tenía un plan. Pero si Clara realmente podía ver la luz o las sombras, aunque fuera de forma muy ligera, alguien necesitaba saberlo. Elena pensó en decírselo al señor Javier, pero dudó. Él era un hombre muy cuidadoso y sobreprotector con su hija. Confiaba ciegamente en los médicos que la habían tratado y creía en el diagnóstico de Clara. Plantearle esto sin tener pruebas contundentes podría causar mucha tensión, y hasta podría costarle el trabajo. Aún así, quedarse callada tampoco se sentía bien. Clarita merecía ser entendida, merecía una oportunidad real de que supieran la verdad. Elena sentía que ahora era más responsable por ella, se sentía más conectada con su progreso y con su verdad. Decidió que continuaría con sus observaciones por unos días más, manteniendo notas detalladas de todo. Y luego decidiría cómo abordar al señor Javier. Pero en su corazón ya lo sabía. Algo se había pasado por alto, algo muy, muy importante. Las reacciones de Clara no eran aleatorias, eran pistas, y Elena tenía que seguir siguiéndolas, sin importar qué tan complicadas se volvieran las cosas. En los días siguientes, Elena continuó comportándose de forma normal con el señor Javier y con el resto del personal, pero toda su atención se mantuvo centrada en Clarita. Observó cuidadosamente cada momento en que la niña reaccionaba a la luz o al movimiento. Repitió sus pruebas silenciosas, cambiando solo una cosita a la vez, tal como había leído en un artículo sobre observaciones de comportamiento. Y cada vez que Clara mostraba incluso una ligera respuesta, Elena lo anotaba todo en su libreta. Probó diferentes momentos del día, diferentes habitaciones y diversas fuentes de luz. Y casi cada vez, Clara respondió. Apenas, pero claramente. Elena también siguió vigilando el gabinete donde se guardaban las gotas para los ojos. Cada mañana, uno de los empleados más antiguos del personal las llevaba a la habitación de Clara y le aplicaba las gotas, como si fuera un ritual, sin mucha explicación. Elena tomó nota de la rutina. Clarita no se resistía, ya estaba acostumbrada a que se lo hicieran. Pero Elena no podía ignorar la creciente sospecha que le apretaba el pecho. Si estas gotas eran parte del problema, alguien tenía que cuestionarlas. Todavía no sabía cómo se lo iba a plantear al señor Javier, pero la idea de que algo había estado oculto a plena vista durante todos estos años era ahora imposible de ignorar. Se había activado. Elena sintió que ya había esperado lo suficiente. Después de días de pruebas silenciosas y de llenar su libretita con notas, y después de observar a Clara reaccionar una y otra vez a diferentes tipos de luz y movimiento, se sintió lista para dar un último paso. Esa duda silenciosa que había comenzado como un simple pensamiento pasajero, ahora se había convertido en algo mucho más grande, en una necesidad innegable de saber la verdad. Esperó hasta que la casa estuvo tranquila y en calma. El resto del personal ya había terminado sus tareas y el señor Javier se había encerrado en su oficina a trabajar, como todas las noches. Elena encontró a Clara sentada con las piernas cruzadas en la alfombra de su habitación, meciendo suavemente a su oso de peluche. La niña parecía relajada, con esa habitual expresión en blanco en su rostro. Elena se sentó frente a ella y sacó suavemente una pequeña linterna de su bolsillo. Miró a Clara con mucho cuidado, asegurándose de no asustarla. Clara, le dijo suavemente, voy a encender una pequeña luz. Dime si sientes algo. ¿De acuerdo? Clarita no respondió, pero se quedó muy quieta. Lenta y suavemente, Elena levantó la linterna y la apuntó directamente a los ojos de Clara, con el corazón latiéndole con una mezcla de miedo y de esperanza. Durante unos segundos, no pasó nada. Los ojos de Clara permanecieron abiertos, inmóviles, y Elena pensó que tal vez todo había sido un error. Pero entonces, de la nada, Clara parpadeó. Fue un parpadeo lento, casi como si estuviera confundida por algo. Luego parpadeó de nuevo. Esta vez más rápido, como reaccionando al brillo. Elena sintió que se le cortaba la respiración. Mantuvo la luz fija y se inclinó un poco hacia adelante. Clara, ¿puedes sentir eso?, le susurró.
La habitación estaba completamente en silencio, solo se escuchaba el sonido de su propia respiración. Clarita inclinó la cabeza, y sus cejas se fruncieron un poquito. Luego, con la voz más pequeña y frágil que Elena le había escuchado jamás, dijo algo para lo que ella no estaba preparada. Creo que vi una luz, mami. Las palabras fueron entrecortadas y temblorosas, como si no estuviera segura de si estaba bien decirlas. Elena se quedó helada. No podía creer lo que acababa de oír. No era solo que Clara pudiera ver algo, era la palabra. Mami. Clara nunca, jamás, había llamado a nadie así antes. Ni una sola vez. Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas inmediatamente. Esa sola palabra rompió algo que estaba muy adentro de Elena. Todo el peso que había estado cargando desde la pérdida de su propio bebé le volvió de golpe, pero ahora venía mezclado con algo nuevo. Con un propósito. Clarita se había comunicado de la única manera que sabía. Ya no era solo una prueba, no era solo luz o sombras, era una conexión. La niña había respondido no solo a lo que vio, sino a lo que sintió en ese momento. Elena no sabía si Clara la había confundido con su verdadera madre, que en paz descanse, o si la palabra simplemente le había salido por accidente, pero en ese momento no le importó. Elena se inclinó hacia adelante y colocó suavemente su mano en el hombro de Clarita. Estoy aquí, le dijo con la voz temblorosa. Estás a salvo. Clarita no se apartó. Se quedó quietecita. Luego, se inclinó lentamente hacia adelante hasta que su cabeza descansó ligeramente contra el pecho de Elena. Fue un gesto muy pequeño, pero para Elena significó el mundo entero. No fue solo una prueba que había funcionado. Fue el comienzo de algo completamente nuevo, algo real y poderoso. Elena se quedó así durante varios minutos, sosteniendo a Clara en un abrazo suave, sin decir nada más. No quería romper la magia de ese momento. La niña pequeña, que había estado tan silenciosa, tan quieta y sin respuesta durante tanto tiempo, acababa de hablar. Suavemente, con incertidumbre, pero claramente. Y no fue solo lo que dijo, fue como lo dijo. Había emoción en su voz, una especie de confusión mezclada con esperanza, como si estuviera buscando algo que no entendía del todo. Elena podía sentir su propio corazón acelerarse mientras sus brazos se envolvían suavemente alrededor de Clarita. En su mente, 100 preguntas comenzaron a correr. ¿Qué significaba esto? ¿Cuánto podía ver realmente Clarita? ¿Cuánto tiempo había estado sintiendo estas cosas, pero sin poder o sin saber cómo expresarlas? ¿Y qué pasaba con las gotas para los ojos? Elena no tenía todas las respuestas, pero tenía algo aún más fuerte. Una decisión. A partir de ese momento, supo que su papel en esa casa no era solo limpiar y cuidar el orden. Era proteger a Clara, pasara lo que pasara. Lo que sea que estuviera pasando en esa casa, ya no podía ignorarlo. Cuando Clarita finalmente se apartó, parecía más tranquila, aunque su rostro todavía tenía esa mirada lejana. Elena se secó los ojos y le sonrió suavemente. Eres muy valiente, le susurró. Clarita no dijo nada más, pero parecía más consciente, más presente que antes. Elena apagó cuidadosamente la linterna y la guardó en su bolsillo. Sus manos todavía le temblaban. Sabía que esto no era algo que pudiera explicarle fácilmente al señor Javier, no sin que él le hiciera muchísimas preguntas. Pero también sabía que algo muy importante acababa de suceder, algo que no podía ser ignorado o olvidado. Elena había venido a esa casa esperando encontrar un trabajo, tratando de escapar de su propio dolor. Pero ahora había encontrado un nuevo propósito, una razón para quedarse. Clara no era solo una niña tranquila con una condición médica. Era una niña tratando de conectarse, tratando de entender un mundo que aún no había podido experimentar por completo. Elena se dio cuenta de que, a partir de este momento, su trabajo iba a ser mucho más que solo las tareas del hogar. Tenía que proteger esa conexión, tenía que proteger a Clara. Mientras Elena se levantaba, le dio un beso suave en la parte superior de la cabeza a Clara y la ayudó a acostarse para que descansara.
La niña sostuvo su oso de peluche bien cerca de nuevo, pero se quedó en silencio. Elena la arropó con la manta y se sentó a su lado durante unos minutos, solo observándola. Su mente estaba llena de pensamientos, pero su corazón ya había tomado la decisión. Lo que sea que hubiera causado la supuesta ceguera de Clara, y cualquiera que fuera la verdad detrás de esas gotas para los ojos o de los años de silencio, Elena iba a averiguarlo. Pero lo haría con cuidado, paso a paso. Por ahora, Clara había hablado, y eso significaba todo. Había susurrado una verdad en forma de una frase tan simple, sin embargo, tan profunda. Creo que vi una luz. Mommy. Ese fue el momento en que todo cambió. Ya no se trataba solo de medicina o de un diagnóstico. Se trataba de confianza, de seguridad y de algo muy parecido al amor. Mientras Elena apagaba las luces y salía de la habitación, llevaba esa frase en su pecho como si fuera una promesa. Protegería a Clara a toda costa. Elena estaba de nuevo en la habitación de Clara, arrodillada junto a la pequeña alfombra, sosteniendo la linterna una vez más. Sabía que se estaba arriesgando mucho al hacer esto, pero después de lo que había sucedido, el parpadeo, la frase susurrada, la palabra mami, no podía simplemente detenerse. Necesitaba estar completamente segura. Así que apuntó la luz suavemente hacia los ojos de Clarita, moviéndola lentamente para ver si habría otra reacción. Y Clara parpadeó de nuevo, justo como antes, y giró la cabeza ligeramente, como si estuviera siguiendo el brillo. Elena sintió que su corazón se aceleraba, pero antes de que pudiera decir una sola palabra, una voz fuerte y enojada vino del pasillo. ¿Qué estás haciendo? Era el señor Javier. Entró en la habitación rápidamente, con el rostro rojo de ira y de confusión. ¿Qué es eso que tienes en la mano? Le gritó. Elena se quedó helada, tratando de encontrar las palabras para explicar, pero el señor Javier le arrebató la linterna de la mano y la miró con una incredulidad que le dolió. ¿Estás experimentando con mi hija? Le preguntó con una voz durísima. Antes de que Elena pudiera defenderse, Clara se levantó de repente del suelo y, por primera vez en su vida, corrió directamente hacia alguien. Y no corrió hacia su papá. Corrió hacia Elena. Clarita rodeó la cintura de Elena con sus bracitos y se aferró a ella con fuerza. Su pequeño cuerpo temblaba, y no dijo nada al principio. El señor Javier se quedó completamente atónito, con la boca abierta. Nunca en su vida había visto a su hija moverse de esa manera. Nunca la había visto caminar con propósito, y mucho menos correr. Clara, dijo, sin estar seguro de lo que estaba sucediendo. La niña se quedó en silencio por un momento, todavía abrazando a Elena. Luego, con una voz pequeña y temblorosa, dijo las palabras que lo cambiarían todo para siempre. Vi una luz. El señor Javier parpadeó, completamente confundido. ¿Qué dijiste? Le preguntó. Clarita giró la cabeza ligeramente hacia la voz de su padre y lo repitió, un poquito más fuerte. Vi una luz. Elena permaneció en silencio, con los brazos alrededor de la niña, dejando que ese momento tan poderoso hablara por sí mismo. El señor Javier los miró a los dos, a su hija aferrada a la empleada, y a Elena, con una mirada tranquila. Se sentía completamente abrumado. Durante 5 largos años había creído que su hija era ciega, sin siquiera cuestionarlo. Pero ahora, de repente, ella estaba hablando, estaba reaccionando, y estaba buscando refugio en alguien. No podía ignorarlo. Lentamente, sin decir mucho más, él asintió con la cabeza y habló en voz baja, casi para sí mismo. Que dejen de darle las gotas para los ojos. Al menos por ahora. Elena simplemente asintió, y su corazón se llenó de un alivio inmenso. Los días que siguieron estuvieron llenos de cambios silenciosos, pero muy importantes. Como lo ordenó el patrón, dejaron de darle a Clarita las gotas. El primer día pasó sin nada muy notable. Pero al segundo día, algo comenzó a cambiar. Clarita empezó a responder a la luz con más frecuencia, especialmente a la luz del sol que entraba por las ventanas.
Elena abrió las cortinas de par en par durante la mañana y Clarita giró la cabeza hacia la ventana brillante. Y no fue solo un movimiento al azar. Hizo una pausa y mantuvo su rostro en esa dirección durante varios minutos, casi como si estuviera disfrutando del calorcito y de la luz. El señor Javier se quedó en silencio en la puerta esa mañana, observando la escena con una mezcla de duda y de una esperanza que apenas se atrevía a sentir. Más tarde, esa misma tarde, Elena se sentó con Clarita y usó unas tarjetas muy simples. Solo eran grandes tarjetas blancas con formas negras dibujadas, un círculo, un cuadrado, un triángulo. Lentamente, levantó cada una frente a ella. Al principio, Clarita no hizo nada. Pero luego, después de una larga pausa, levantó su manita y señaló directamente el círculo. Elena ahogó un grito de la emoción. El señor Javier, que estaba observando desde atrás, se acercó. ¿Viste eso?, le susurró. Elena asintió con la cabeza, con los ojos llorosos. Fue algo muy pequeño, pero significaba algo enorme. Significaba que finalmente, después de tanto tiempo, iban en la dirección correcta. Cada día traía algo nuevo. El progreso era lento, no se crean, pero era constante. Elena se mantuvo muy consistente, trabajando con una paciencia infinita con Clarita a través de pequeños juegos y tareas visuales muy simples. Y Clarita reaccionaba más a menudo ahora. No solo a las luces, sino también a los objetos. Una tarde, Elena colocó 3 juguetes frente a ella: una pelota blanda, un coche de juguete y un pato de plástico amarillo. Sin decir nada, empujó suavemente el pato y Clarita sonrió. Luego lo señaló con su dedito. El señor Javier estaba cerca, y por unos segundos no dijo nada, solo observó, con los ojos llenos de una sorpresa que no podía ocultar. «Está eligiendo», dijo en voz baja. Elena asintió de nuevo. «Sí. Está viendo». Esa noche, Clarita se sentó con Elena junto a la ventana y, en lugar de simplemente mirar al vacío, comenzó a hacer pequeñas preguntas. «¿Qué color es ese?», preguntó, señalando una manta azul. La pregunta los sorprendió a ambos. Elena le respondió suavemente, y Clarita volvió a preguntar sobre otras cosas. El señor Javier se paró cerca de la puerta de nuevo, sin decir una sola palabra. Para un hombre que había vivido con tanta desesperanza durante tantos años, esa repentina chispa de progreso lo dejó mudo. Estaba comenzando a creer de nuevo. Una mañana, mientras la luz del sol llenaba el pasillo de la casa, Clarita caminó directamente hacia el brillo, sin ayuda de nadie. No tropezó ni dudó. Se movió con una confianza silenciosa, extendiendo su manita hacia la luz que entraba por la ventana. Elena la siguió lentamente, sin interrumpir ese momento mágico. El señor Javier había estado en su oficina, pero salió cuando escuchó los pasitos. Y se detuvo en seco cuando vio a Clarita de pie frente a la luz, con una mano en el cristal y la otra sosteniendo su inseparable oso de peluche. «Ya no tiene miedo», dijo Elena suavemente. El señor Javier no respondió. Se sentó cerca, con el rostro pálido por la emoción. «No sé cómo pudimos pasarlo por alto todos estos años», dijo finalmente. Elena se mantuvo en silencio. No había una respuesta fácil para eso. Tal vez fue el diagnóstico equivocado, tal vez fue la medicina, o tal vez, simplemente, nadie había prestado la suficiente atención. Pero ahora, nada de eso importaba. Lo que importaba era el progreso de Clara. Sus sonrisas se hicieron más frecuentes. Sus ojos comenzaron a mirar hacia los rostros de las personas, y a veces, en momentos de tranquilidad, extendía su manita y tocaba la cara de Elena, como si estuviera tratando de memorizar sus rasgos. Para el final de la semana, la atmósfera en la mansión había cambiado por completo. Ya no era silenciosa y pesada. Se sentía más ligera, más viva. Clarita ahora respondía a los colores, a las formas, incluso a gestos simples. Sonreía más. Se reía suavemente cuando Elena le hacía cosquillas o le contaba historias tontas. Había dejado de susurrar tanto para sí misma y, en su lugar, comenzó a hacer preguntas en voz alta.
El señor Javier, aunque todavía se le veía distante a veces, comenzó a sentarse con ellas durante estos momentos. Ya no observaba desde la distancia, como un espectador. Empezó a participar, mostrándole a Clarita viejos álbumes de fotos de la familia y preguntándole si podía distinguir algo. Una tarde, Clarita entrecerró los ojos ante una foto de su madre y preguntó: «¿Quién es esa señora del vestido rojo?». El señor Javier lloró en silencio. No eran lágrimas de dolor, sino de la pura conmoción de escuchar a su hija notar algo visual, algo real. Elena se sentó a su lado, sosteniendo en silencio la mano de Clara. El viaje no había terminado, todavía había muchas preguntas y muchas dudas, pero una cosa era cierta: Clarita estaba cambiando. Y todo había comenzado el día en que ella dijo: «Vi una luz». Las mejoras de Clarita habían sido reales, eso ya nadie lo podía dudar. No eran la imaginación de Elena y no habían ocurrido por casualidad. Todo, absolutamente todo, había cambiado en el momento en que dejaron de usar esas misteriosas gotas para los ojos. Y eso no se podía ignorar. Elena necesitaba respuestas, respuestas de verdad, no más suposiciones. Así que una noche, después de que Clarita se durmiera, Elena tomó uno de los pequeños frascos de vidrio del gabinete donde se guardaban las gotas. Lo colocó con mucho cuidado en una bolsa de plástico y lo escondió en su bolso. A la mañana siguiente, mientras el señor Javier todavía estaba ocupado en una llamada de negocios, Elena salió de la mansión por unas horas. Condujo hasta una ciudad cercana donde había quedado de ver a alguien de su pasado. Su nombre era Lucía, una vieja amiga de la escuela de enfermería que ahora estaba haciendo su residencia en oftalmología, o sea, que era especialista en ojos. No habían hablado en años, pero cuando Elena le explicó brevemente por teléfono lo que estaba pasando, Lucía aceptó ayudarla sin dudarlo. Se encontraron en una pequeña cafetería cerca del hospital. Elena le entregó el frasco, explicándole todo lo que había sucedido con Clarita. Lucía le prometió que haría las pruebas lo más rápido que pudiera. Unos días después, Elena recibió una llamada. Era Lucía, y su voz se oía muy tensa. «Necesitas venir», le dijo. Elena condujo directamente al hospital, con el estómago hecho un nudo todo el camino. Cuando llegó, Lucía la llevó a una oficina tranquila y cerró la puerta. Sostenía el frasco de gotas en su mano y señaló un informe de laboratorio que estaba impreso sobre la mesa. «Estas no son gotas para los ojos normales», comenzó Lucía. «Hay un compuesto aquí, se llama ciclopentolato, pero está en dosis extremadamente altas. Este químico causa la contracción de la pupila e inhibe la respuesta a la luz. En dosis normales se usa para tratar ciertas condiciones de los ojos, pero esta fórmula es diferente, es muy agresiva. El uso por mucho tiempo, especialmente en niños, podría fácilmente causar una pérdida temporal de la visión o incluso convencer a cualquiera de que un niño es ciego». Elena miró el informe, con el corazón latiéndole muy fuerte. «¿Estás diciendo que las gotas la dejaron ciega?». Lucía asintió. «Sí. Y si ella nunca fue completamente ciega para empezar, estas gotas habrían borrado por completo la poquita vista que pudiera tener». Elena se sintió mal, se cubrió la boca con la mano y se sentó, completamente atónita. Elena le preguntó a Lucía si este tipo de cosas podría suceder por error. Tal vez alguien había mezclado las recetas o había usado un tratamiento que ya era muy viejo. Pero Lucía negó con la cabeza. «No, Elena. Esto no es un error. Esta fórmula fue intencional. Alguien la diseñó específicamente para restringir la visión». Elena miró el informe de nuevo y se quedó helada cuando vio el nombre que estaba impreso en la esquina del documento, recetado por el doctor Elías Serrano. Sus ojos se abrieron de par en par. Ese era el médico de Clara. El que la había tratado desde que era una recién nacida. Elena recordó haber visto ese nombre en las etiquetas de los viejos registros y en los frascos de medicamentos de Clarita. No podía creerlo. «¿Cómo es que esto está permitido?», preguntó. Lucía frunció el ceño. «He oído hablar de él.
Hace unos años hubo rumores sobre unas demandas por negligencia médica que le pusieron en varios estados. Yo pensé que ya había dejado de ejercer. Elena se sintió mareada. Si este hombre le había recetado a sabiendas a Clarita medicamentos que la dejaron ciega o que la mantuvieron así, entonces se había cometido algo horrible, algo imperdonable. Le dio las gracias a Lucía, tomó el informe y salió del hospital. De camino de regreso a la mansión, sus manos le temblaban en el volante. Esa noche, Elena se sentó con el señor Javier en su oficina. Colocó el informe del laboratorio frente a él y esperó en silencio mientras él lo leía. La expresión del patrón cambió lentamente de confusión a incredulidad y luego a algo mucho más oscuro. Cuando vio el nombre del doctor Elías Serrano en negrita, se levantó bruscamente de su silla y caminó hacia la ventana, donde se quedó en silencio por un largo rato. «Esto no puede ser real», dijo finalmente. Él trató a Clara desde que era una recién nacida. Me dijo que no tenía respuesta en la retina, que su nervio óptico estaba subdesarrollado. Me convenció de que ella nunca vería nada. Elena se mantuvo tranquila, explicándole todo lo que Lucía le había dicho. El químico, el propósito, los riesgos, todo apuntaba a una sola conclusión. Clara no había nacido completamente ciega, y las gotas habían empeorado su condición a propósito. El señor Javier se sentó de nuevo, visiblemente afectado. «Confié en él», murmuró. «Seguí cada una de sus instrucciones». Elena extendió la mano sobre la mesa. Tú no lo sabías. Pero ahora lo sabemos. El señor Javier asintió lentamente. Entonces, tenemos que encontrarlo. Tenemos que saber por qué hizo esto. Él comenzó a hacer llamadas. Primero a viejos colegas, luego a consultorios médicos en el estado y, finalmente, a la Junta de Licencias Médicas. Y todos le dieron el mismo tipo de respuesta. El doctor Elías Serrano no había ejercido la medicina en años. Su licencia había sido suspendida después de una serie de demandas que involucraban a otros niños. Casos que nunca habían llegado a las noticias nacionales, pero que eran lo suficientemente serios como para sacarlo de la profesión. En cada caso, las familias habían reportado recetas extrañas, diagnósticos inconsistentes y daños a largo plazo en sus hijos. El señor Javier sintió náuseas. Se dio cuenta de que nunca había cuestionado realmente el tratamiento que Clarita estaba recibiendo después de la muerte de su esposa. Simplemente había aceptado lo que el médico le decía, confiando en su palabra sin pensar más a fondo. Ahora entendía que esa confianza se había roto de la peor manera posible. Elena continuó su propia investigación en línea, encontrando algunos artículos en blogs olvidados y foros de Internet escritos por padres enojados. Una publicación mencionaba que Serrano se había ido de la ciudad en silencio, evitando los tribunales al llegar a acuerdos privados con las familias. Cuanto más aprendían, más claro se volvía todo. El doctor se había desvanecido. El señor Javier y Elena se sentaron en silencio esa noche, ambos abrumados por lo que habían descubierto. Clarita dormía en su cuarto, sin saber nada de la tormenta que ahora se desataba en torno a su pasado. El señor Javier sostenía el informe del laboratorio en una mano y una foto de Clarita en la otra. «Le robó años», dijo en voz baja. «Años en los que podría haber estado viendo, aprendiendo, viviendo». Elena asintió. Su voz era tranquila pero firme. «Pero ya no está perdida. Lo está recuperando todo, lentamente». El señor Javier la miró, y por primera vez, la dureza en su rostro pareció desvanecerse. «Tú la salvaste», le dijo. Elena negó con la cabeza. «Todavía tenemos un largo camino por recorrer». El señor Javier estuvo de acuerdo. Y prometió que seguirían buscando a Serrano, incluso si les tomaba meses. Necesitaban un cierre, necesitaban justicia. Pero, sobre todo, necesitaban reconstruir el futuro de Clarita sobre bases honestas. Esta vez, mientras la noche se asentaba, ambos sintieron el peso de lo que se había descubierto. La verdad finalmente había salido a la luz y, a partir de este momento, ya no había vuelta atrás. El señor Javier y Elena acordaron que era hora de hablar.
La terrible verdad sobre el doctor Serrano no podía permanecer oculta. El señor Javier contactó a un periodista en quien había confiado en el pasado, alguien conocido por ser muy cuidadoso y respetuoso en su trabajo. Juntos comenzaron a organizar los registros médicos, los resultados de las pruebas y todos los documentos que demostraban que a Clarita se le había administrado una medicación peligrosa durante años. Elena también escribió una declaración, contando su descubrimiento y su participación. No querían fama ni drama, solo querían que se expusiera la verdad para que ningún otro niño sufriera lo mismo. Pero poco después de que compartieran la historia con el periodista, comenzaron a suceder cosas muy extrañas. Al día siguiente, apareció un nuevo artículo en línea. Pero no era sobre Serrano, sino sobre el señor Javier. El titular sugería que él había ignorado el consejo profesional para el tratamiento de Clara durante años y que había rechazado terapias muy importantes. Lo pintaban como un padre descuidado y negligente. El señor Javier estaba conmocionado. Nada de eso era cierto. Elena intentó contactar al periodista, pero ellos le dijeron que ese artículo no provenía de ellos. Alguien había filtrado información falsa para desacreditar al señor Javier antes de que saliera la historia real. Mientras intentaban controlar esa situación, las cosas empeoraron. Elena comenzó a recibir mensajes extraños en su teléfono, de un número desconocido. Al principio eran vagos, diciendo cosas como, deberías detenerte, no es asunto tuyo. Pero luego se volvieron más directos. Mantente al margen de esto o nos aseguraremos de que te arrepientas. Elena se lo dijo al señor Javier de inmediato. Él quiso llamar a la policía, pero Elena no estaba segura de si eso ayudaría. No había nombre ni rostro detrás de las amenazas. Ambos se dieron cuenta de que alguien, con mucho poder, no quería que la verdad sobre el doctor Serrano se hiciera pública. Quizás era el propio doctor, o quizás alguien conectado con él. De cualquier manera, no podían retroceder ahora. El equipo legal del señor Javier comenzó a investigar la fuente de esos artículos de noticias falsas. Contactaron a los proveedores de Internet y rastrearon las direcciones, pero todo conducía a servidores privados o a fuentes que no se podían rastrear. La situación era muy estresante, pero dejaba una cosa muy clara: alguien tenía mucho miedo de lo que estaban a punto de revelar. Y ese miedo significaba que la verdad era aún más importante de lo que pensaban. A pesar de todo el caos que estaba ocurriendo afuera, algo asombroso estaba sucediendo dentro de la mansión. Clarita había sido llevada a una reevaluación completa de su visión, pero esta vez con un especialista de confianza. Y los resultados confirmaron lo que Elena y el señor Javier ya sospechaban. Clarita tenía una visión funcional parcial. Su vista no era perfecta, y probablemente nunca sería completamente normal, pero podía detectar la luz, identificar formas y reaccionar al movimiento. El especialista les explicó que con sesiones regulares de estimulación visual, Clarita podría mejorar mucho su capacidad para procesar lo que veía. Elena y el señor Javier establecieron actividades diarias para ayudar con eso. Usaron juguetes de colores brillantes, juegos basados en el movimiento y pasaron mucho tiempo en las habitaciones más soleadas de la casa. Y Clarita respondió muy bien. No parecía asustada ni confundida, solo muy curiosa. Señalaba los colores cuando se le pedía, seguía objetos en movimiento con los ojos e incluso comenzó a reconocer las diferencias entre el día y la noche. Estos pequeños cambios llenaron la casa de una nueva energía. El personal, que antes andaba siempre silencioso y reservado, ahora sonreía más a menudo. Había una sensación de esperanza de nuevo. Clarita les estaba demostrando a todos que estaban equivocados. Estaba aprendiendo a ver, poquito a poco. Una tarde, Elena colocó un juego de crayones y papel frente a Clarita. No le explicó mucho, solo le dijo que esos eran colores y que podía hacer lo que quisiera con ellos. Clarita tocó cada crayón, sintiendo su forma. Luego eligió el amarillo y lo presionó contra el papel. Al principio estaba insegura. La línea que dibujó fue temblorosa y desigual, pero fue la primera. Elena observó de cerca.
Clarita siguió dibujando líneas lentas y dispersas por la página. Cuando terminó, sonrió y levantó el papel. ¿Está bien?, preguntó. Elena la abrazó con fuerza. No se trataba del dibujo, se trataba de lo que significaba. Esta era una niña que hace solo unas semanas no hablaba mucho y apenas reaccionaba a nada. Y ahora se estaba expresando de una manera completamente nueva. El señor Javier entró y vio el dibujo. No habló al principio. Se arrodilló a su lado y le dijo: «Es hermoso». Clarita sonrió de nuevo y comenzó a hacer otro dibujo. Se convirtió en una nueva rutina diaria. Dibujar, explorar los colores y comprender lentamente el mundo que la rodeaba. Fuera de la mansión, la presión continuaba. Se publicaron más artículos en línea, acusando ahora al señor Javier de ser descuidado con decisiones de negocios del pasado. Uno incluso afirmó que Elena había fingido el progreso de Clarita para llamar la atención. Ellos sabían que nada de eso era real, pero eso no impedía que la gente lo leyera. Las cuentas de redes sociales conectadas a las antiguas clínicas de Serrano permanecieron en silencio, sin confirmar ni negar nada. La campaña de desprestigio había sido claramente planeada, y ahora el equipo del señor Javier creía saber por qué. Alguien tenía mucho miedo de una demanda o de una exposición pública. Incluso con todas las mentiras que se estaban difundiendo, el señor Javier y Elena se negaron a ceder. Continuaron avanzando con su historia, compartiendo los documentos verificados con equipos de abogados y con las juntas médicas. Elena también se reunió con otras dos familias que tenían sospechas sobre los tratamientos pasados de Serrano. Y resulta que sus hijos habían experimentado problemas muy similares. Esa información le dio a Elena más confianza de que no estaban solos. Habían descubierto algo mucho más grande que el caso de Clarita. Era un patrón, y tenía que ser detenido. Pero también acordaron no apresurarse. El bienestar de Clarita era lo primero, y la protegerían sin importar qué. A pesar de todo lo que intentaba detenerlos, el mundo de Clarita estaba creciendo cada día más. Comenzó a nombrar los colores por su cuenta: rojo, azul, verde. Su favorito era el amarillo. Dijo que la hacía sentir feliz. Elena continuó leyéndole, señalando los dibujos en los libros y ayudándola a trazar las formas con sus deditos. El señor Javier se unía a ellas cada noche, y los tres formaron una rutina tranquila que les trajo mucha calma en medio de toda esa tormenta. La mansión ya no se sentía tan solitaria. Todavía había desafíos que enfrentar: las amenazas, las mentiras y los riesgos legales. Pero ya no parecían tan pesados con Clarita riendo y mostrando sus dibujos con tanto orgullo. Su progreso les daba fuerza a todos. En uno de sus dibujos, escribió su nombre por primera vez, con un poquito de ayuda. Elena lo pegó en la pared de la cocina. «Esto es solo el comienzo», dijo el señor Javier. Y Elena estuvo de acuerdo. Todavía tenían un largo camino por delante, pero ya no le tenían miedo. Los ataques vendrían y se irían, pero la verdad que habían descubierto no podía ser borrada. Y Clarita, la niña que una vez creyeron perdida en la oscuridad, finalmente estaba viendo su futuro. Con todos los informes de laboratorio, los testimonios y los documentos que habían recopilado, el señor Javier y Elena decidieron que finalmente era hora de tomar medidas formales. Programaron una reunión con la oficina del fiscal del distrito. Y el señor Javier no usó sus conexiones ni a sus abogados caros. Entró como cualquier otro ciudadano. Elena lo acompañó, llevando una carpeta con todos los informes impresos, incluidos los resultados de toxicología, el historial de las recetas y los testimonios de las otras familias que habían pasado por situaciones similares. Fueron recibidos por un fiscal joven pero de mirada muy seria, que los escuchó con muchísima atención mientras le explicaban todo lo que le había sucedido a Clarita. Y cuando surgió el nombre del doctor Elías Serrano, el fiscal levantó una ceja. «No son los primeros en mencionarlo», dijo. Esa única frase les dio una gran esperanza al señor Javier y a Elena. Durante las siguientes semanas, la oficina del fiscal del distrito comenzó su investigación. Se hicieron llamadas telefónicas,
Se solicitaron registros médicos y se emitieron citaciones. Y entonces se descubrió algo impactante. El doctor Serrano había firmado contratos privados con unas compañías farmacéuticas. Estos acuerdos le daban acceso a compuestos que todavía estaban en etapa experimental, muchos de los cuales nunca habían pasado por los ensayos clínicos adecuados que exige la ley. Los archivos revelaron que el doctor Serrano había utilizado su posición como especialista pediátrico para realizar ensayos no oficiales en niños, prescribiendo tratamientos para los ojos que aún no estaban aprobados. Y a cambio, él recibió bonificaciones financieras, viajes y compensaciones por debajo de la mesa de las empresas que financiaban esos estudios. Algunos de los contratos estaban encriptados, pero los investigadores pudieron hacer coincidir los códigos de producto de las compañías farmacéuticas con los ingredientes que se encontraron en las gotas para los ojos de Clarita. Estaba todo allí: fechas, nombres, transacciones, incluso firmas. El señor Javier estaba furioso. Y Elena estaba asqueada. Habían sospechado que algo andaba mal, pero nunca se imaginaron este nivel de engaño. Cuando toda esta evidencia salió a la luz, el fiscal del distrito aprobó la apertura de un caso penal formal. Y poco después, los medios de comunicación recogieron la historia. Al principio comenzó en las noticias locales, la visión de una niña bloqueada por ensayos de drogas ilegales. Pero luego siguieron los medios nacionales. Se solicitaron entrevistas, los titulares se extendieron y, con la historia ganando atención, más familias comenzaron a presentarse. Padres que habían visto cambios inexplicables en la visión de sus hijos comenzaron a hacer preguntas. La verdad finalmente había salido. La reacción del público fue muy intensa. Los foros en línea se llenaron de padres compartiendo historias muy similares. Algunos describieron cómo a sus hijos les recetaron las mismas gotas por Serrano y no habían mostrado ninguna mejoría, o incluso habían empeorado sus síntomas. Unas pocas familias dijeron que habían intentado denunciarlo en el pasado, pero que fueron ignoradas o presionadas para que guardaran silencio. Ahora, con los ojos de toda la nación puestos en el caso, el silencio ya no era una opción. Elena se convirtió en una portavoz inesperada. Los reporteros le pidieron entrevistas y, aunque al principio estaba muy nerviosa, aceptó hablar. Ella no quería fama, solo quería decir la verdad. Habló de cómo conoció a Clarita, de lo que había observado y de cómo los pequeños detalles la llevaron a cuestionarlo todo. Su manera tranquila y honesta de hablar conmovió a la gente. Los espectadores la vieron no solo como una cuidadora, sino como alguien que había hecho lo que nadie más se había atrevido a hacer. Su rostro apareció en las pantallas de todo el país con titulares como "La niñera que descubrió la verdad" y "Elena Torres, una voz para los que no tienen voz". Su vida había cambiado por completo. El señor Javier también recibió mucha atención, pero él evitó el centro de atención tanto como le fue posible. Asistió a las audiencias judiciales y dio declaraciones a los investigadores, pero no quería convertirse en el centro de la historia. Para él, todo se trataba de Clarita y de todos los otros niños que habían sido heridos. Su culpa era muy profunda. Durante años había confiado en Serrano sin cuestionarlo. Había creído que la ceguera de su hija era algo inmutable. Pero ahora, cada día que pasaba con Clarita le recordaba cuánto tiempo le habían robado. Aún así, algo había cambiado en él. Ya no era solo un padre afligido, ahora era activo, alerta e involucrado. Se aseguró de que Clarita recibiera la mejor terapia visual disponible. Siguió cada actualización del caso y, en los momentos de tranquilidad, habló con Elena, ya no solo como una cuidadora, sino como alguien a quien admiraba profundamente. Ella había hecho lo que él no pudo. Respetaba su fuerza y su persistencia. Y lentamente, sin planificarlo, comenzó a crecer un vínculo muy especial entre ellos. No fue algo romántico al principio, pero fue constante. Fue real. En casa, Clarita continuó progresando. Su visión no era perfecta, pero estaba aprendiendo muy rápido. Ahora podía reconocer objetos simples, combinar colores y seguir movimientos en habitaciones bien iluminadas.
Era más conversadora. Hacía preguntas sobre cosas que no había podido experimentar antes. ¿Ese es el color azul?, preguntaba, señalando el cielo. Oh, ¿qué forma es esa?, mientras tocaba el borde de un libro. Elena y el señor Javier respondían a cada pregunta con mucho cuidado y paciencia. Crearon una rutina estructurada que incluía juegos, dibujos, ejercicios visuales y tiempo de lectura tranquila. La atmósfera en la mansión era completamente diferente de lo que había sido meses atrás. Ahora había risas y movimiento, y un sentido de propósito. Los miembros del personal estaban más relajados. La casa ya no se sentía como un museo, se sentía como un hogar. En varias ocasiones, Elena se encontró sonriéndole al señor Javier durante la cena, y él le devolvía la sonrisa, sin decir nada, pero entendiéndolo todo. Ya no se trataba solo de Clarita. La lucha que habían compartido por ella había creado algo mucho más profundo entre ellos, algo que aún no necesitaba ser explicado. Para cuando el caso fue oficialmente a juicio, el apoyo del público era muy fuerte. Docenas de familias testificaron. Las compañías farmacéuticas negaron su participación al principio, pero la evidencia hizo imposible que lo ocultaran. El doctor Serrano, que finalmente fue localizado en otro estado viviendo bajo una identidad falsa, fue arrestado y llevado a juicio. Su juicio se convirtió en un símbolo de la importancia de la ética médica. Elena testificó con calma y con mucha claridad, explicando sus descubrimientos y sus acciones paso a paso. El señor Javier también testificó, admitiendo su confianza ciega y su fracaso en cuestionar a Serrano antes. El tribunal respetó su honestidad. Clarita no compareció en el tribunal, pero sus dibujos fueron presentados como parte de la evidencia, como prueba de su progreso. Cuando se anunció el veredicto de culpabilidad, se sintió como si la justicia finalmente hubiera llegado. La multitud que estaba afuera del juzgado aplaudió. El señor Javier y Elena no celebraron públicamente. Condujeron a casa en silencio, pero con una paz tranquila en su interior. Esa noche, Clarita le mostró a Elena un dibujo que había hecho de 3 figuras de palo tomadas de la mano. «Somos nosotros», le dijo. Elena sonrió. El camino había sido muy duro, pero lo habían logrado juntos. Y apenas estaban comenzando. El doctor Elías Serrano fue oficialmente condenado. El tribunal lo encontró culpable de prácticas médicas ilegales, incluido el uso de medicamentos no aprobados en niños sin el consentimiento adecuado de sus padres. Fue sentenciado a varios años de prisión, y las empresas farmacéuticas que estaban involucradas fueron multadas con millones de dólares y se les prohibió producir compuestos similares. La noticia de la condena se extendió por todo el país. El caso había creado conciencia en miles de familias y se hicieron cambios importantes en la forma en que se aprobaban y se supervisaban los ensayos médicos con niños. Pero para el señor Javier, para Elena y para Clarita, la parte más importante fue que finalmente todo había terminado. El capítulo del miedo y del silencio se había cerrado para siempre. Ahora podían centrarse por completo en la curación. El señor Javier dio un paso atrás en su negocio y comenzó a pasar mucho más tiempo en casa. Y Elena permaneció plenamente presente, continuando con la guía de Clarita con una paciencia y un amor infinitos. Y Clarita, la niña que una vez se sentó en silencio sosteniendo un oso de peluche, ahora avanzaba a pasos agigantados. Con la ayuda de un especialista en desarrollo infantil, fue oficialmente inscrita en una escuela primaria regular, con un plan de aprendizaje personalizado para ella. Fue el comienzo de una nueva vida, una vida llena de movimiento, de gente y de colores brillantes. Los primeros días en la escuela fueron una mezcla de emoción y de nerviosismo. Clarita nunca antes había estado en un salón de clases. Elena la acompañó a conocer a la maestra, que ya había leído su expediente y sabía todo sobre el progreso de su visión. Presentaron a Clarita a la clase, dándole tiempo lentamente para que se adaptara. Al principio, se mantuvo calladita y muy cerca de Elena, insegura del ruido y del movimiento constante a su alrededor. Pero en unos pocos días, las cosas comenzaron a cambiar. Empezó a responder a las preguntas de la maestra,
a levantar la mano y a unirse a las actividades en grupo. Estaba fascinada por cosas que los otros niños daban por sentadas, como los colores en la pizarra, los dibujos en los libros e incluso la forma en que el gis dejaba marcas en el pizarrón. Elena la recogía todas las tardes, y Clarita hablaba sin parar durante todo el camino a casa. ¿Sabías que el azul y el verde son mis colores favoritos juntos?, le dijo una vez. Sus palabras salían más rápido, sus ojos se veían más brillantes. Y el señor Javier la escuchaba con un orgullo inmenso cada noche. La niña pequeña que una vez temió que nunca se relacionaría con el mundo, ahora era parte de él por completo. Los meses pasaron rápidamente. Clarita hizo nuevos amigos y continuó mejorando en todas las materias, pero especialmente en arte. Sus maestros decían que tenía una forma única de entender las formas y los colores. Elena a menudo encontraba bocetos que Clarita metía en su mochila, dibujos de casas, de animales, de rostros, y a veces solo eran remolinos de colores abstractos. Cada dibujo contaba una historia. En casa, el señor Javier convirtió una de las habitaciones en un mini estudio de arte solo para ella. Tenía estantes llenos de pinturas, de lápices y de papel de todos los tamaños. Clarita pasaba horas ahí metida después de la escuela. Le gustaba trabajar con música, generalmente algo suave de fondo. Y Elena se sentaba cerca, a veces ayudándola con los materiales, pero principalmente solo observando. Clarita ya no necesitaba que la dirigieran. Había encontrado su propio ritmo. Entonces, un día, llegó una carta oficial a la mansión. Era de una fundación nacional para niños. Clarita había sido seleccionada para recibir una medalla especial, un honor que se le otorga a los niños que han mostrado una gran fortaleza en situaciones muy difíciles. Junto con la medalla, sería nombrada embajadora de la infancia resiliente, para animar a otros niños a seguir adelante sin importar los problemas. La ceremonia se llevaría a cabo en un gran evento en la ciudad. Llegó el día de la ceremonia. Elena ayudó a Clarita a ponerse un suave vestido amarillo, que era su color favorito. El señor Javier llevaba un traje oscuro, pero se había puesto un alfiler de flor en la solapa del mismo tono que el vestido de Clarita. Llegaron temprano y los guiaron a la parte de atrás del escenario. Otros niños también iban a recibir honores, pero el nombre de Clarita era el último en la lista. El anfitrión del evento dio un cálido discurso sobre los niños que superan comienzos difíciles en la vida. Cuando llamaron el nombre de Clarita, ella caminó con calma por el escenario, de la mano de Elena. El aplauso fue fuerte y lleno de amor. Un voluntario le colocó la medalla suavemente alrededor del cuello. Y entonces sucedió algo inesperado. El anfitrión se dirigió a la audiencia y dijo que tenían un reconocimiento más que dar, a la mujer que estuvo a su lado cuando nadie más lo hizo, que creyó en la luz cuando todo parecía oscuro. Hoy reconocemos a Elena Torres como la madre adoptiva y guardiana de por vida de Clara. Elena se quedó helada por un momento, completamente sorprendida. Luego dio un paso adelante, con lágrimas en los ojos. Clarita la abrazó con fuerza. Y la multitud se puso de pie y aplaudió de nuevo. Fue un momento que nunca olvidarían. Pasaron los años. Clarita se convirtió en una adolescente segura de sí misma y con un propósito muy claro. Siguió dibujando, pintando y aprendiendo más sobre el arte cada día. Sus maestros la describían como una joven centrada, amable y muy talentosa. Usó su historia como motivación y a menudo hablaba con otros niños que estaban pasando por momentos difíciles. Para cuando cumplió 18 años, Clarita había sido aceptada en una prestigiosa academia de arte. Se mudó a un pequeño apartamento en la ciudad, pero Elena y el señor Javier permanecieron siempre cerca. La visitaban a menudo y la ayudaron a montar un estudio de arte de verdad. Clarita comenzó a trabajar en una serie de pinturas inspiradas en su infancia. Quería mostrar su viaje, no solo el dolor, sino también el descubrimiento y la alegría. Unos años más tarde, celebró su primera exposición de arte pública en una galería local. Presentaba 15 pinturas, cada una con el nombre de un momento que cambió su vida. Amigos,
Maestros e incluso el periodista que una vez contó su historia vinieron a verla. La galería estaba abarrotada de gente. Clarita se paró frente a un micrófono y se preparó para dar un breve discurso. Miró a la audiencia, respiró hondo y comenzó a hablar. Su voz era tranquila y firme. Agradeció a sus maestros, a sus amigos y a sus seguidores. Luego hizo una pausa y miró a Elena, que estaba de pie junto al señor Javier, cerca de la primera fila. La gente a menudo me pregunta cuándo vi la luz por primera vez, dijo Clarita. Y esperan que hable de linternas, o de la luz del sol, o de mi primer dibujo. Pero la verdad es que la primera luz que yo vi no vino de mis ojos. Vino de su corazón. Y señaló a Elena. La sala quedó en completo silencio por unos segundos. Elena se cubrió la boca, conmovida hasta las lágrimas. La multitud comenzó a aplaudir lentamente, algunos ya llorando. El señor Javier pasó su brazo alrededor del hombro de Elena. Esa noche, la galería permaneció llena hasta la hora del cierre. El arte de Clarita se vendió rápidamente, pero más que los colores o las pinceladas, la gente vino por la historia que había detrás de él, una historia de verdad, de amor y de segundas oportunidades. Y en el centro de todo estaba Clarita, ya no solo la niña silenciosa, sino la artista que había aprendido a ver. Y finalmente, mis amigas, hemos llegado al final de esta historia. Estoy extremadamente feliz de que hayan llegado hasta aquí conmigo. Muchas gracias por ver. Comenten aquí abajo qué les pareció y cuál fue la mejor o la peor parte. No olviden suscribirse. Hasta la próxima.